Aleluya. Hace aproximadamente una semana que había llamado, más bien le mandó un WhatsApp la hermana Rosana a mi esposa. Rosana y Pepe están allá en Los Cabos. Yo les había recomendado que salieran de allí. Salgan, váyanse unos días fuera, porque ahorita es tiempo de poder salir, y ya después regresen a casa, pero le contestaba Pepe y decía, no es problema, nada más es una lluvia fuerte. Pero miren, no fue tan lluvia, sino venía acompañada de muchas cosas. Ojalá que estén bien los hermanos. Están, creo que, incomunicados. Sí, de hecho fue más dañado Los Cabos que San José. Que San José. Creo que tuvo menos problemas, solamente mucha agua. Sí, pero también va a haber escasez de alimentos. Y ese es el problema. No es el momento, sino posteriormente vienen los problemas, la escasez de alimentos, de agua potable, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones es mejor salir, ya que se queden las cosas allá, pero pues me quedo un tiempo, unos días en un lugar y ya regreso posteriormente. Pero bueno, nos gusta quedarnos a veces hasta ver qué va a suceder. Oramos por los hermanos para que estén bien. Primero Dios, que Dios les guarde. Y también oramos por la gente de Houston. Estamos viviendo tiempos que verdaderamente son fuertes. Había comentado que el día de hoy voy a compartir un mensaje sobre el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, lo que está sucediendo a nivel mundial, no solamente una persona, lo que la palabra de Dios nos enseña y las cosas que están por venir. Quiero que antes de empezar el mensaje podamos entender la iglesia una parte muy importante sobre el mundo espiritual, ya que vamos a tocar un tema muy importante, muy importante. Ahora sí que el éxito arrollador a escala mundial son los libros, las películas de Harry Potter, la serie de Crepúsculo, donde revelan fascinación seductora, donde atrae a la gente, gran público se mete en toda esta área de las tinieblas, lo que ejerce el mundo de las tinieblas sobre los corazones, y la gente no sabe ni a qué se refieren, pero bueno, se meten a ello y después vienen fuertes consecuencias. La palabra de Dios nos enseña algo muy valioso. Cuando tú lees Apocalipsis y encuentras muchos puntos muy importantes en los cuales los que no entienden la Biblia, los que no la conocen, pues dicen, ¿cómo es que Dios va a acabar con mucha gente? ¿Cómo va a destruir Dios a tanta gente? Etcétera. Quiero decirte una cosa. La Biblia nos enseña puntos muy importantes en los cuales ya todos los que se van a quedar, no hay otra causa, otro motivo por lo cual sigan. Vamos a entender un poquito y voy a explicarlo. Vamos primero a leer la Biblia, oramos e iniciamos con el mensaje. Vamos primero a Efesios capítulo 6. Vamos entendiendo un poco sobre esto, sobre el mundo de las tinieblas. 6 versículo 12, dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora me voy a Apocalipsis. Vamos allí juntos, en el capítulo 16, dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y también, capítulo 18, ahí mismo de Apocalipsis, y dice así la Escritura, verso 2.
18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a orar. Altísimo Dios, eterno y soberano, Dios del universo, bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día del Señor, y rogamos que tú nos pastorees. Háblanos y enséñanos tu palabra. Bendito Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y alimentanos con tu poderosa palabra. Entendemos perfectamente que tu palabra es una luz poderosa que nos permite penetrar y discernir los enigmas del mundo. Rogamos por tu palabra, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entendamos esto, iglesia. Hay una palabra que se llama tártaro, o un lugar o cárcel espiritual, o sea, una cárcel en el cual se encuentran un gran número de demonios por los cuales no pueden destruir al ser humano. Pero hay una razón por la cual el ser humano les da entrada, los saca de esos lugares. Por eso el Señor dice: no deis lugar al diablo. Pero muchos hoy en día es lo que más están haciendo. Tú te das cuenta de cómo está sucediendo las cosas. El hombre se ha ensoberbecido tanto, se siente dueño de las cosas, dueño de las naciones. Cada quien quiere tomar sus decisiones y decir: aquí somos nada más nosotros y nada más. Y hoy vemos que hay fuertes rumores de guerra. Pudiera ser que ya viene una guerra. No es la tercera guerra mundial, Dios no va a permitir eso, pero sí pudiera ser el principio de dolores. La iglesia tenemos que saber perfectamente las cosas que están aconteciendo. Si, por ejemplo, se desatara una guerra ya con Corea del Norte y Estados Unidos empezara la guerra, etcétera, también la Biblia dice que Estados Unidos va a sucumbir. Quizá empieza a sucumbir económicamente. Sabemos perfectamente lo que nos dice la Biblia del término de Rusia, etcétera. Pero la pregunta sería: ¿qué es lo que va a suceder con todos aquellos que se quedan, con todos aquellos que no conocen de la palabra de Dios? Por ejemplo, mis amados hermanos, nos hemos creído los hombres que nosotros tenemos la autoridad sobre las cosas o sobre la tierra. A veces nos hacemos o nos creemos dueños hasta del lugar donde vivimos. Realmente nada es nuestro. Somos inquilinos en esta tierra. La Biblia nos enseña que el cielo, la tierra y su plenitud le pertenece a Dios. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí. Este lugar es de Dios y estamos pisándolo un tiempo, pero no es nuestro, porque cuando nos vayamos ni nos los vamos a llevar, ni mucho menos. La casa donde vives es una gracia de Dios y tú la puedes ofrendar a Dios reconociendo que es de Dios, que le pertenece al Señor. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? Bueno, mucha gente de una u otra manera está dando lugar a las tinieblas en su vida, lugar al diablo para que tome lugar en sus vidas, en sus hogares. Es fuerte cuando vemos que hay pleitos entre los matrimonios cristianos, no hablo de los mundanos, de los matrimonios cristianos, que se encuentran en pleitos, en disensiones, en situaciones difíciles. Es duro que, por ejemplo, la iglesia no participe. Hay dos cosas que puede hacer un cristiano: o participar en el reino de Dios, quedarse a la expectativa y no hacer nada, o participar a las tinieblas. O sea, la pregunta es: ¿qué estás haciendo hoy para la gloria de Dios? ¿Cuál es tu participación en el reino de los cielos? Podrás de comentarme que tú tienes mucha participación. Por ejemplo, el viernes tuvimos una hermosa velada de oración. No éramos el número que quizá hubiéramos querido, pero gracias a Dios por los fieles, por los que siempre tienen ese llamado de Dios y anhelan la oración. Gracias a Dios. Pero ¿y los que no vienen? La pregunta es: ¿no necesitan unirse en oración con la iglesia? Porque sabes una realidad: las fuerzas de las tinieblas se están uniendo para derrotar a las almas. Hoy vemos con tristeza y nos preguntaríamos: ¿existe alguna relación entre el culto
y la Santa Muerte? ¿Existe una relación entre la santería, el vudú o las otras prácticas que se difunden en el ambiente espiritual o en toda Latinoamérica, que hoy vemos tremendo esto? ¿Qué es lo que se oculta detrás de todo ese ambiente de tinieblas, de los rituales que inspira a tantas películas y a tanta gente a asistir a ellas? ¿De dónde proviene ese poder magnético que trae a la gente, pero con misterio, con intriga, con muchas preguntas y atrayendo a las multitudes hacia esos lugares? Qué bueno que eso atrajera, pero a las iglesias de Cristo. ¿Qué están haciendo la juventud para servir a Dios? Yo le decía a los jóvenes, mañana vas a dejar de ser joven. ¿Qué ofreciste en tu juventud a Dios? ¿Qué le diste al Señor en tu juventud? Dolor, tristezas. Llora el Señor por ver que te enseñó la palabra desde muy niño y tú la pisoteas y no la valoras y te gusta más ofrecerle tu vida a las tinieblas que a Cristo. Mañana ya no eres un joven y te va a doler no haber dado tu vida al reino de Dios. Por ejemplo, en una iglesia como esta, los que deberían de organizar y de mover todas las cosas en esta iglesia tendrían que ser los jóvenes, pero no participan. ¿Por qué? Porque están ocupados en las tinieblas, están muy ocupados en las tinieblas, no les resplandece la luz de Cristo. Y sabes una realidad, a Dios no le vamos a burlar, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo como pastor tengo que avisar, ¿qué estamos haciendo? El próximo viernes vamos a salir los matrimonios a un retiro de matrimonios. Ojalá que todos asistan con esa disposición de hacerlo para la gloria de Dios. Porque escucho por ahí algunas reclamaciones y comentarios, digo, mejor esas personas que se queden calladas, porque están sirviendo más a las tinieblas que al reino de la luz. Tenemos que pensar en dónde estoy involucrándome más y espiritualmente, porque créeme, es más real lo espiritual que lo que tú ves. Es más real lo que no se ve que lo que se ve. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo mi vida para hacer las cosas para el cielo, para el reino de Dios? ¿En qué estoy participando? ¿Cómo me estoy anotando? Mañana voy a dejar de ser un joven y ser un adulto. ¿Qué será de mi vida? Si es que no viene antes el Señor. Nos preguntamos todo eso. ¿Hay acaso un propósito específico detrás de todo lo que se está haciendo en esta vida? ¿Habrá algo detrás de todo lo que por ingenuidad desconoce el hombre? Una luz penetrante, poderosa, que nos permite descorrer ese velo, descorrerlo así y dejar al descubierto a las fuerzas invisibles que se están ocultando detrás del escenario tenebroso y de los cuales la gente no se da cuenta. La pregunta es, ¿qué es esa luz penetrante y poderosa? La palabra de Dios. Esa luz que penetra y te descorre el velo para que tú puedas ver todo eso. Una luz poderosa que nos permite penetrar, discernir el enigma del mundo y de los espíritus, y el propósito oculto que los guía a esos espíritus. La luz penetrante. Recuerde lo que dice Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. ¿Qué es el verbo? ¿Sabes una cosa? Cuando no entiende la gente, dibujan a Jesucristo y ponen a un hombre con melena, con esto, y lo ponen crucificado ahí, todo dolorido. No te creas nada de eso. Eso lo hace el mundo ignorante de las tinieblas. Jesucristo es la palabra de luz. Dice la Escritura, la luz vino a los hombres, y los hombres desecharon la luz y amaron más las tinieblas. Pero la luz de Cristo, la palabra, es la que debe estar. Entiende una cosa tan poderosa, que rige todo el universo, la palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra fueron hechos todo lo que se ve y lo que no se ve. Por la palabra que vive y permanece para siempre. Eso es Jesucristo. Ya no veas a Cristo como un personaje. Por eso bien lo decía el apóstol Pablo. Si alguno conoció a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no, porque ahora entendemos que Él es la palabra viviente. La palabra que rige el universo. La palabra que cambia, transforma, vivifica, sana, restaura, convierte, cambia todas las cosas.
La palabra tiene poder. Pero ¿cuántos entienden la palabra? ¿Cuántos saben que Jesucristo es el rema de Dios? ¿Cuántos? No lo entiende la gente. Por eso entendamos esto el día de hoy. Hay una clave poderosa para entender el misterio que envuelve el mundo de los espíritus. Y esa clave nos revela cómo llegaron a existir. Vamos a ver cómo llegaron a existir y así empezar a disipar toda oscuridad, toda tiniebla tras la cual se esconden para manipular a la gente mediante el temor a lo desconocido. Y sabes una cosa, también a la humanidad incauta e ignorante. Tú no eres ignorante, tú conoces la palabra, tú entiendes lo que la Biblia nos enseña. Para entender el origen de los espíritus, es necesario que recorramos un poquito hacia el pasado, hasta el más allá de los albores de la historia humana. Tú y yo no estábamos cuando ya estaban estos espíritus. Es necesario penetrar a la eternidad que precede hasta un punto muy lejano de la Escritura que nos enseña cuando el planeta Tierra todavía ni existía. Fíjate, ni siquiera estábamos nosotros, ni siquiera. Esa luz penetrante y poderosa que es la palabra de Dios siempre ha existido, siempre. Jamás tuvo un comienzo, jamás tiene un final. La palabra de Dios permanece para siempre. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Qué poderoso es entender esto. La palabra, el verbo de Dios, el principio de todas las cosas, el principio y el final, el que dio origen a los espíritus, el que dio origen, porque los espíritus sí tienen un principio, igual que tú y yo. Ellos sí tienen un principio. Por eso la Escritura nos enseña que los espíritus fueron hechos por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho. Voy a pedir que a los hermanos que tienen moviendo la cámara para que así podamos estar llevando todo. Voy a dar los versículos y ustedes los van poniendo y vamos avanzando rápido. Juan 1:1. No vayan con sus Biblias, mejor léanlo aquí para que nos vayamos más rápido. Salmos 119:105, dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que alumbra nuestras vidas. La palabra alumbra el lugar oscuro. Tú y yo ya no estamos en tinieblas, sino que la palabra nos ha dado luz para entender las cosas que son de la luz. Mira, date cuenta, por ejemplo, cómo las naciones hoy por sus palabras amedrentan. Por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos da unas palabras y se amedrentan muchos. El otro dice otras y se amedrentan y sacan sus armas y sacan esto. Tú y yo tenemos una palabra verdadera y poderosa. La palabra de Dios. Y esa es la que nos va a dar siempre la autoridad y siempre nos va a proteger de todas las cosas. Así que entendamos la palabra de Dios. Veamos otro texto, Colosenses 1:16. Conocemos muy bien este versículo. En él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten, solo en él. Cuando Dios creó a los espíritus, no los creó tenebrosos, ni oscuros. Los hizo a todos luminosos como las estrellas. Así los creó Dios. Y de hecho fue uno de los nombres que les fue dado. Encontramos en Apocalipsis 1:20, nos vamos rápido allí, que se les llama estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra. Luego dice al final, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y esta interpretación nos brinda la palabra de Dios, el que nos permite entender que los espíritus angélicos fueron creados antes de que Dios creara la tierra. Antes de que Dios creara la tierra, fueron creados los espíritus angélicos. ¿Dónde estábamos tú y yo cuando hicieron esto? No estábamos. Le dice el Señor a Job en el capítulo 38, versículo del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Dice la Escritura. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. ¿Cómo les llamaba a los ángeles? Estrellas.
y se regocijaban todos los hijos de Dios. En este contexto encontramos que los seres angélicos son creados. También en Job 1:6 y en el 2:1, léanlo ustedes. Dios creó una inmensa multitud de espíritus, de ángeles angélicos. Dios creó bastantes espíritus angélicos. ¿Cuántos? Dice la Escritura, millones de millones. Apocalipsis 5:11. Millones de millones. Y dice la Escritura, miré yo y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, etc. Y su número era ¿qué? Millones de millones. Entre los ángeles que Dios creó, se destacan 3. La Escritura nos enseña y destaca a 3, a quienes Dios dotó de gran poder, de autoridad, y al parecer también nos indica la Escritura, a cada uno le asignó el mando de una tercera parte de los ejércitos celestiales. Una tercera parte. Los nombres propios de estos seres espirituales son únicos, nombres angélicos que Dios revela en su palabra inspirada. En los libros apócrifos recordamos que aparecen muchos nombres, pero esos libros no son inspirados por Dios. Nosotros nos basamos en la Escritura, que es inspirada por Dios, y encontramos 3, a quienes Dios confirió autoridad sobre millones de ángeles, y el primero es Miguel, el arcángel Miguel, que significa, o cuyo nombre significa, ¿quién como Dios? Ese nombre, ¿quién como Dios? Encontramos esto en la epístola de Judas, Judas 9. Judas 9. ¿Perdón? Judas 9. No hay capítulos. Judas verso 9. Dicen que no hay en sus Biblias, porque yo sí lo tengo aquí. Judas 9, verso 9, vamos al 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, se enfrentaba Miguel contra el ángel caído. En Daniel 10, los versículos del 13 al 21, encontramos una parte también muy importante. Se menciona como el príncipe angélico de quien Dios se vale en el mundo invisible para impedir que Satanás cambie el rumbo de la historia visible. Recordemos una cosa, el mundo invisible para impedir que Satanás quiera cambiar la historia del mundo visible. Tanto que Dios trazó de antemano un cumplimiento y el propósito sobre esta tierra. Dios lo sabe antes que nosotros mismos. Miguel siempre aparece venciendo al enemigo, a Satanás, o Lucero, o Lucifer. Y encontramos esto también en Daniel 10, en Daniel 10, 13, 21, ahí estamos. Y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Recuerden que esto lo está declarando otro de los ángeles que tienen autoridad, y es Gabriel. Gabriel también tiene autoridad, que significa poderoso varón de Dios. Eso es el significado de Gabriel, poderoso varón de Dios. Y este es el gran mensajero por el cual Dios se ha valido para transmitir a sus siervos profecías, puntos importantes y cruciales de la historia del mundo. Dios ha establecido reino en la tierra y el hombre no lo entiende. ¿Por qué? Porque se cree dueño de la tierra. Los cielos pasarán, ¿pero qué? Pero mi palabra no pasará. Así que también este arcángel Gabriel anunció a Daniel sobre las 70 semanas, recuerden, 70 semanas, anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, anunció a María, que ella era la portadora del Salvador del mundo, que la palabra había sido penetrada a su vientre, para que de allí naciera Dios hecho hombre, para que entendieran por la palabra. Por eso Cristo nuestro Señor siempre decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué estaba declarando? Yo soy la palabra,
Yo he venido a hacer lo que tengo que hacer, no lo que el hombre piensa que voy a hacer. Un convertido a Cristo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo vengo a hacer lo que Dios me ha dicho. Pero muchos convertidos aún no lo entienden y siguen metidos en todo el engaño del mundo. Metidos. ¿Sabes una cosa? Cristianos derrotados. Porque el mundo ignorante, los hombres que no conocen a Dios, son idólatras, son falsos, hacen cosas, se van al gurú, se van a esto, se van a la lectura del tarot, o están adorando a la Santa Muerte, o están en todo eso que solamente lo que mueven son sacando del tarot a los espíritus de maldad. Pero lo que hacen, se van sobre de ellos. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Así que también este tercer príncipe angélico le fue dado el nombre, ahora vamos a ver al tercero, de Lucero. Conocemos al tercer príncipe, Lucero o Lucifer, que significa estrella de la mañana. Isaías 14:12, al parecer este príncipe angélico también extendía sus alas sobre el trono, porque hay algo importante. ¿Qué había en el tabernáculo, en el lugar santísimo? El arca del testimonio. Y estaban sobre ella 2 querubines. Yo creo que eran nada más y nada menos que 2, Gabriel y Miguel. Pero quizá había un tercero, porque lo dice aquí en Isaías 14:12. Le dice la Escritura, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Ya estamos allí? Y luego también dice, perfecto eras en todos tus caminos. Vamos allá a Isaías 14:12 porque ya se me durmieron allá arriba. Vaya. Dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Seguimos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué estaba queriendo? Ya había la primera, ¿qué? Ahora, por eso se llama el adversario. Por eso se llama el adversario. Estaba queriendo quitar el trono de Dios. Una sublevación política. Síguele, mi hermano, verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira nada más la soberbia. Síguele. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pasamos rápido a Ezequiel 28. De este príncipe que también le dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste, ¿qué? Creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios en su bendita palabra, en su luz penetrante que nos deja ver y nos revela todas las cosas que ocurrieron en el mundo espiritual antes de la misma creación del hombre. Cuando el ser humano fue creado, Lucifer ya existía. Mira qué precioso, cómo esta preciosa palabra que vive y permanece nos descorre el velo y entendemos el mundo espiritual. Entendemos las cosas que suceden en el mundo espiritual. Esto es nada más la única manera de entenderlo, por la palabra de Dios. Es por la palabra. Así que cuando Dios le ordena a Moisés que construyera el arca, que construyera el tabernáculo, y le da cada pieza, también ahí revela algo muy importante. 2 querubines que estaban ahí. Ya el tercero no se encontraba. Por lo que dice Ezequiel 28. Seguimos. 28:16, por favor. A causa de la multitud de tus, ¿qué? Contrataciones. Aquí dice algo muy importante, dice contrataciones. Según comentarios bíblicos, dice que esto significa calumnias. Tus calumnias, lo cual implica tus mentiras, tu falsedad. Fuiste lleno de iniquidad, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, oh querubín protector. Seguimos. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Era un querubín protector. Dios había dotado a Lucifer de grande belleza, de inteligencia, pero se le convirtió en orgullo, en soberbia. Se enalteció de tal manera su corazón a causa de su hermosura
que dice Dios, corrompiste tu sabiduría, versos 17 y 18, a causa de tu esplendor. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren, siguiente versículo, con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, de tus mentiras, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así que este tercer ángel fue lanzado. Dice la Escritura que sedució su vida por su propia belleza, se olvidó de quién le había dado todas las cosas, como hoy en día se les olvida a la gente quién nos ha dado todas las cosas. Nos creemos que nosotros lo podemos conseguir, o que yendo a una religión, o que haciendo tal o cual cosa, pero jamás ves la Biblia porque le tienes, ¿sabes qué? No le tienes aprecio a la palabra. Y al no tenerle aprecio a la palabra, no conoces a Dios. Tienes religión, tienes ídolos, tienes muñequitos, tengas velas, tengas lo que quieras, pero si no tienes la palabra, estás muerto. Eso es una realidad. Es más, puedes asistir a la iglesia, pero si no tienes la palabra, estás muerto. No tienes vida. Si hoy viniera Cristo, pregúntate, ¿qué va a hacer de mí? ¿Me quedaré en ese mundo espiritual que se va a mover terriblemente? Ese mundo va a estar durísimo, créeme. Cuando la iglesia ya sea arrebatada, el hombre será una habitación de demonios. Como hoy en día muchos. ¿No has visto cuántos jóvenes se quieren suicidar? ¿Cuántos jóvenes se sienten decepcionados? ¿Cuánta juventud ya no sabe ni qué hacer? ¿Por qué? Porque han dado cabida a los demonios. Y esos los están controlando, los están manipulando y no les permiten ver la realidad. Un hijo de Dios puede ver las cosas y puede ver las cosas a futuro. Y tú dices, gloria a Dios por ello. Te voy a decir por qué ves las cosas a futuro. Si viene Cristo, ¿dónde vas a estar? Fuerte. ¿Lo estás viendo a futuro, sí o no? Lo ves. Pero pregúntale otra cosa y quizá otra persona te va a decir así, bueno, me he portado bien, no me he portado tan mal, o sea, como si dependiera de mi comportamiento. No me he portado tan mal, yo creo que sí estaría en el cielo. No depende de tus obras, depende de que hayas entregado tus obras a Cristo. Esa es la grande diferencia. El mundo espiritual es real, entiéndelo, es más real que tú y que yo. Está antes que tú y que yo. El mundo espiritual fue creado antes que tú y que yo, y son millones de millones. Millones de millones, iglesia. O sea, esa tercera parte que jaló Satanás a la tierra, que los engañó, porque mira, a Satanás se le había dado autoridad sobre la tierra, para que él gobernara y dirigiera esta parte, etcétera. ¿Y sabes qué? En su soberbia tenía a su cargo una tercera parte de ángeles, a los cuales engañó, corrompió, y por eso todos estos se desviaron y fueron engañados, y hoy en día está tremenda las cosas. Hoy vemos quién está manejando las cosas. Miren, una realidad. ¿Se lee la Biblia antes de empezar las clases en el salón? ¿Se traen Biblias en las mochilas? Pero qué tal armas, cuchillos, navajas, el Harry Potter, el esto, el otro, el aquello. Eso sí traen los jóvenes. Su iPad, su celular, pero no la Biblia. Se ora en los hogares, en todos los hogares de México, para dar gracias por los alimentos. Creen que son merecedores de ello. Qué hermoso cuando te ponen un alimento y tú dices, Señor, gracias, gracias. Decía una persona, le preguntaban a un judío, a ver, ¿qué es? Y yo se los preguntaba a los hermanos en el estudio del miércoles. Para hacer un edificio, ¿qué es lo primero que se hace? Y varios judíos empezaron a decir, los cimientos, los cimientos, los cimientos. Y uno levantó su mano y dijo, no, no es así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Qué es entonces lo primero? Lo primero, le tengo que pedir permiso a Dios. Porque el lugar donde los voy a levantar le pertenece a Él. Toda la tierra y su plenitud son de Dios. Así que antes de que yo levante un cimiento, le voy a pedir permiso a Dios. Señor, ¿me permites hacer en esta tierra que es tuya, que me has dado a administrar, levantar un edificio,
hacer casas, levantar un fraccionamiento, hacer aquello, hacer lo otro. ¿Saben quién fue el que dijo estas palabras? El que hizo los edificios nuevos del Nuevo Polanco. Ese dijo eso. Y entonces va a salir excelente, dijo. Va a salir excelente, porque primero le pido permiso a Dios. Porque antes de tocar su tierra, tengo que recibir la autorización del que es dueño de ella. Y entonces sí, empezaré por los cimientos. ¿Le pediste permiso a Dios para tener una esposa? Pregunta, ¿le pediste permiso a Dios? Pues pídele permiso para tenerla. ¿Le pediste a Dios permiso para tener hijos? ¿Para ser padre, para ser madre? ¿Le pediste permiso a Dios para que tus hijos sean una bendición? No le pedimos permiso a Dios, nos creemos dueños. Y sabes una cosa, cuando tú pides permiso a Dios, los espíritus te ven y dicen, oh, te tienen temor, te respetan. ¿Sabes qué? Los de Dios te aman, los de las tinieblas se alejan, huyen de ti. Eso es resistir al diablo. Dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando todo lo que haces glorifique el nombre de Dios. Cuando pedimos a Dios en todo momento su divina dirección, su presencia, su autoridad, si los mismos ángeles se acercan para pedirle a Dios. Hasta el mismo Satanás se acercó en el libro de Job, capítulo 2. ¿Y qué dijo? Le dijo Dios, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dijo Satanás? De recorrer la tierra. Y le dice Dios, ¿qué no ves a mi siervo Job? Un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, obediente. No, me ama ese hombre. ¿Y qué dice el adversario? No, te ama porque le das todo, pero apenas quítale. Y Dios dijo, te doy permiso. O sea, hasta los ángeles van a pedir permiso, hasta el adversario pide permiso. Y el hombre se siente que no necesita pedir permiso, que sigue siendo el rey. Qué duro de verdad. Cuando nos damos cuenta de la clase de personas que somos, decimos, ay, Dios mío, perdónanos por ser así. La Escritura nos enseña también que la razón, Apocalipsis 12, 3 y 4, también aparece Satanás como un dragón escarlata, que su cola, dice, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, la tercera parte de ángeles. Estos ángeles los arrojó sobre la tierra. Y Dios, por medio de su preciosa luz penetrante, que es la palabra, nos revela los pensamientos de aquel que concibió cosas que no son buenas. Y por eso fue quitado. Dice, caíste del cielo, lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra, dice la Escritura. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, etc. Es importante observar que el libro de Isaías nos presenta algo muy importante. Nos presenta a Satanás en relación con el rey de Babilonia. Y el libro de Ezequiel nos presenta en relación con el rey de Tiro. ¿Por qué es esto? La palabra de Dios señala a Satanás como el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Ponlo allí, hijo. 2 Corintios 4:4. ¿Por qué? Porque Satanás se obstina en establecer un sistema mundial que elimine toda posibilidad y toda libertad de adorar al verdadero Dios. Y lo ha logrado con mucha gente. Y para lograrlo ha poseído a grandes líderes en la historia. ¿Recuerdas a Hitler? ¿Cómo estaba poseído? Y además, de tal manera es poseído que controla a Alemania. Ahora imagínate lo que dice la Biblia, lo que acabamos de leer al principio, que se van a levantar 3 espíritus a manera de ranas, y cada uno de ellos va a dominar la tercera parte de los habitantes de la tierra. Cada uno, o sea, van a dominar a todo el mundo. ¿A qué se hace una habitación en este mundo? A una habitación de demonios. ¿Crees que la iglesia debe de estar ahí? No. ¿Ahora entiendes por qué la iglesia es arrebatada? Porque cuando se levanten los 3 espíritus a manera de ranas, van a salir de tal manera que van a poseer a los reyes de la tierra y a todos sus habitantes. Entonces, todos los que se quedan en la tierra están en contra de Dios en todos los aspectos. En todos.
Y lo más duro, poseídos. Ya no son de Dios. Ya no son. Por eso la Biblia dice que aún todas las cosas que van a pasar, ni aún así se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué? Porque están controlados ya. Ya se hacen habitación de demonios. Hoy ve mucha gente, es habitación de demonios. Ves cosas que dices, ¿cómo es que esta persona hizo esto? ¿Cómo este hijo mató a sus padres? ¿Cómo este joven llegó a la escuela y mató a todos sus compañeros? ¿Cómo es que estos violaron a sus propios hijos? Mataron a sus hijos. La mujer que por drogarse, apenas salió en las noticias, dejó a su hijo encerrado en el coche y se murió el niño. Un bebé. Pero ella estaba bien drogada. Las drogas, el alcohol, todas las cosas, las cartas, el tarot, todo el ocultismo que hoy está dominando el mundo, está haciendo que el hombre sea poseído. ¿Por qué razón? Vamos a entender por qué esa posesión maligna, de la cual tú tienes que renunciar en el nombre de Cristo. La luz penetrante, la preciosa palabra bendita de Dios. ¿Sabes una cosa? Vayan conmigo, Juan 1:1. Ahorita leo, no me quiten Corintios, no, ahí déjalo tú en Corintios. Vamos a Juan 1:1. Es que es precioso cuando entendemos la palabra de Dios de esta manera. Escúchalo, lo que dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué dice? La vida. ¿Y la vida qué es? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es este? Juan el Bautista. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y qué hizo el hombre? No aceptar la luz de Dios. Han rechazado la luz de Cristo. Y esta luz penetrante también nos revela que Satanás hará un intento más por destronar, según él cree, al creador del universo e impedir el regreso de Cristo a la tierra. ¿Cuándo fue cuando empezó a hacer todo esto? Dice la Escritura que hasta va a venir un ángel a encerrarlo en el abismo, a él y a todos sus demonios, o sea, la tercera parte de ángeles. Por eso ahorita vamos a ver Apocalipsis. Miren lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo, estoy en 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que, ¿qué? Es el Evangelio, la luz de Dios. ¿Cuánta gente en el mundo conoce el Evangelio? Muy poca gente. ¿Y cuántos de los que conocen el Evangelio obedecen al Evangelio? Para poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es duro que, por ejemplo, siendo cristianos, estemos dando mal testimonio, peleándonos con la esposa y con el esposo, aborreciéndose uno y otro. ¿Cómo es posible? Eso ya no puede ser posible. Si la luz alumbra tu vida, tú ya no vives. Entonces no puede haber pleitos entre tu esposa y tú. Un desacuerdo, estoy de acuerdo, pero rápido es otra cosa eso. Rápido se resuelve y vuelven a la comunión hermosa. Pero hay quienes días están separados. No puede ser, iglesia. O eres de la luz o eres de tinieblas. Tú ya no puedes aceptar las cosas que practica este mundo. Ya no puedes aceptar. Así como dices, no, pastor, yo ya tiré los ídolos que tenía. Tenía un muñequito de este tamaño, lo tiré y era puro yeso. Así, sí, pero también los ídolos que traes en tu vida. Los celos, la contienda, la ira, las disensiones, las hechicerías, los pleitos, las enemistades, todo lo que traes, déjalo fuera. Tus chismes, no los traigas a la iglesia, no contamines la iglesia de Cristo. Si en verdad quieres ser un instrumento de Dios, sirve para gloria de Dios. Yo quisiera ver aquí jóvenes que estuvieran entusiasmados por siempre organizar algo para la gloria de Dios. Siempre están, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a un retiro de jóvenes y vamos a invitar a muchos jóvenes, vamos a hacer aquello. Pero no, ¿sabes qué? Están pasivos.
Pues a ver qué nos dice el pastor. No, yo sabes qué les digo desde ahorita, trabajen para Cristo, hagan la obra para Cristo, que las viudas, que nos organicen esto, pues háganlo. No tiene que estar el pastor también allí. O si nos invitan a predicar, vamos a predicar. Pero yo no tengo que organizar todo. Todo lo que hagamos, dice la Escritura, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. El pastor no es el único salvo. Todos estamos participando en el reino de Dios. Y con los dones, con el talento que Dios nos ha dado, tenemos que hacer la obra para que los ángeles de Dios se alegren. Para que los ángeles de Dios, ese ángel que está puesto para ayudarte, para apoyarte, se goce y diga, vamos, vamos, te acompaño. Pero ¿sabes qué es lo duro? Que muchos jóvenes de la iglesia todavía practican la fornicación. ¿Qué tipo de ángel le acompaña? Te aseguro que no es un ángel de Dios, porque lo contaminas. Entonces, ¿qué ángel se acercó a ti? Un caído. Y ya le diste lugar. Y ya se metió. Y ya te empieza a hacer cambios. Por ejemplo, que se duerma en la iglesia, para que no reciba, para que no esté atento. 2, ay, ¿para qué vas hoy? Ya fuiste la semana pasada. 3, ¿estudios? No los necesito, pues, estoy bien crecido. Nos vemos cada 8 días. Y así, no toma la palabra. Los visito dentro de un año. ¿Ustedes creen que esa persona se va a ir? Ve los momentos que estamos viviendo hoy. El control demoníaco que hay sobre la tierra. Y la pregunta, ¿qué está haciendo la iglesia para contrarrestar los ataques del enemigo? ¿Lo están resistiendo al diablo? ¿O más bien se unen a sus planes y proyectos? Es durísimo lo que estamos haciendo, iglesia. Entiendan esto, el tiempo es muy corto. O una de dos, o viene el Señor o te vas. Así que hagamos la obra para Cristo. Ya no va a haber, mira, la Escritura dice, ya el que se murió ya no puede servir para el Evangelio. Ya no. El Evangelio es hoy. El Evangelio es aquí. Esto es el Evangelio. Predícalo hoy. Porque si te mueres ya, aunque hayas aprendido, ya no te sirve. Así que si eres joven, aprovecha tu juventud. Aprovéchala porque mañana ya no vas a ser joven. Se va bien rápido, ¿sí o no, adultos? Ya nada más nos quedan los recuerdos. Pero nada más. Qué bonito cuando puedes servir. Cuando puedes estar en el reino de Dios. Aquí también señala cómo Satanás, que el adversario Lucero, que se convirtió en Satanás, que quiere decir el adversario, sedujo a los ángeles que bajo su mando, con calumnias, con mentiras, los engañó, y ahí estaban todos, porque dice la Escritura que Satanás desde el principio ha sido homicida, padre de mentira. Él fue el que indujo a Caín a matar a Abel. No ha permanecido en la verdad porque en él no hay verdad. Y cuando habla de mentira, dice la Escritura, de suyo habla. Juan capítulo 8, 44, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué le cree el cristiano a él? Porque se deleita en el pecado. Nada más. No hay otra forma de que tú digas, le crees porque hay algo de verdad en él. No hay nada. Te deleitas en el pecado. Ahora, con respecto a las manifestaciones de las fuerzas ocultas que están detrás del espiritismo, de la magia, del vampirismo, porque cuántos les gusta ver a los vampiros y sacan a un joven muy elegante, muy guapo, que se está chupando la sangre de otro. ¿Qué es la sangre? La vida. Entonces, ¿qué manifestación de las fuerzas ocultas, de todo esto, el vudú, la Santa Muerte y todo esto, fuerzas ocultas que no son más que una manifestación de espíritus engañadores? Me acuerdo que una vez una persona se acerca y me dice, pastor, ¿sí podemos ver Harry Potter? Otros hasta compraron sus libros. ¿Cómo es posible? O sea, la pregunta es, ¿no te ha amanecido? La luz no te está alumbrando para que veas detrás del velo. Un cristiano cuando pregunta esas cosas es que no puede ver detrás del velo. Cristo ya descubrió para que podamos estar en la presencia de Dios y veamos detrás de las fuerzas espirituales aquellas cosas que solo la palabra nos revela.
Qué precioso que un cristiano pueda ver detrás del velo, que puedas discernir espíritus, que puedas saber cuando una persona trae engaño, que puedas ver cuando una persona te está queriendo hacer un daño. ¿Lo has visto? Yo me acuerdo hace muchos años que mi Señor me lo ha reenseñado, que una ocasión le decía a mi hermano, esta persona viene con malas intenciones, ¿te acuerdas? Que hasta pasó lo del coche y todo eso. ¿Te lo dije o no, hijo? Desde hace mucho, así, Dios me dio ese espíritu de revelación, espíritu de discernimiento de espíritu. Yo le dije, esta persona viene malintencionada y te va a causar un daño. Pasó quizá un año y causó el daño. Y es una realidad. Dios te descubre a través de su preciosa palabra lo que hay en el corazón del hombre. Eso lo ves por la luz incandescente, la luz poderosa. La palabra es luz. La palabra tiene poder y todas las cosas las puedes ver por la palabra de Dios. Por eso cuando leas la Biblia, póstrate y dile, Señor, quiero entender lo que dice tu luz, para que pueda ver más allá. No la estudies como en la lectura nada más. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, amén, gracias Señor. No, entiéndelo como lo que es la luz incandescente, la luz de la palabra. Así que entendamos esto. Estas fuerzas ocultas no son más que manifestaciones de espíritus engañadores, de los ángeles caídos, los que siguieron a Satanás en su revelación caída, como lo explica la Escritura y la palabra de Dios, que nos da discernimiento del mundo tenebroso y de los espíritus. Estos se hacen pasar o por almas de muertos cuando los están invocando y llegan a poseer el cuerpo de inicuos, de incautos, de los que no entienden o los que los van a consultar. Dios hizo el cuerpo del ser humano para que fuese templo del Espíritu Santo, no habitación de demonios. Fíjate la diferencia. Tu cuerpo es para que haya una habitación. La pregunta es, 1 Corintios 6, creo que es el 19. 1 Corintios 6. Así es, verso 19. Miren qué bonito dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no eres tuyo? ¿Lo ignoras? Pues por esa ignorancia, este mundo codicia la habitación que constituye el cuerpo humano. Lo codician de verdad. Hechos capítulo 5:32 también lo dice claramente, que estamos para el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios es el que nos debe de poseer. Pero como la gente está vacío en su espíritu, está vacío por ignorancia, por todo esto, miren qué bonito dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le ¿qué? Y los que no le obedecen son habitación de demonios, no hay otro. Algunos tienen 1, 2, depende de cómo está su actitud. Luego de repente dicen, ¿sí sabían, por ejemplo, que el protagonista de Harry Potter, dice, tiene una enfermedad muy rara, que ningún médico por todo el dinero que tenga lo ha podido ayudar? ¿Saben cuál es? De repente se quiere morir, de repente se quiere suicidar, de repente está muy bien, de repente, o sea, dice las noticias ahí que este cuate anda mal. ¿Cómo se encuentra? Poseído. ¿Pues tú crees que el médico, el psicólogo lo va a poder ayudar? ¿El psiquiatra? ¿Sabes lo único que le han dado para que pueda resistir? Drogas bien duras para que se olvide de momento. Pero esas drogas no van a sacar esos espíritus de maldad que lo controlan. Date cuenta cómo este mundo está siendo controlado. Fíjate nada más. De repente se ha llenado de adúlteros, de fornicarios. De repente se ha llenado de homosexuales, de lesbianismo, de animalismo, de canibalismo. No, de verdad está esto tremendo porque los demonios están tomando lugar en los seres humanos. ¿Cómo es que toman lugar? Las personas que van a consultar a los adivinos no saben que lo que van a consultar es a los demonios. Y su objetivo de los demonios es engañar, matar y destruir.
Así que entendemos, los ángeles caídos son discípulos de Lucifer, son tus discípulos de Satanás, y él es homicida y padre ¿de qué? De mentira. Dios nos revela en su preciosa palabra conocimientos claves acerca de Satanás y sus demonios para que no seamos víctimas del engaño. Ahora sí que dice la Escritura, y esto debemos de entenderlo más y más, ya que se está difundiendo muy fuerte, con consecuencias nefastas para los seres humanos, empezando por los niños y los jóvenes. De ahí se está agarrando el enemigo. Ya el viejito, ya para qué dice, no, sobre niños y jóvenes que exponen los padres cada vez más a sus hijos por su ignorancia, a la influencia de posesiones demoníacas, a las películas de ocultismo, de terror, de maldad, y tiras cómicas que parecen juegos de videos o de esto y son más demoníacas que nada, pero ahí están viendo las inspiraciones claras al satanismo y a la demonición, o sea, tremendas cosas. En su palabra Dios nos dice que Él no perdonó, vamos a 2 de Pedro 2, 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice la Escritura, sino que arrojándolos al infierno, esto es el Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad. Fíjate cómo dice la Escritura, prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron y los mandó al Tártaro. Y ese Tártaro, su significado es prisiones de oscuridad. ¿Cómo los sacas del Tártaro donde están en prisiones de oscuridad? ¿Sabes una cosa? Cuando tú les das lugar. Por eso Dios dice, no deis lugar al diablo. No des lugar. No des lugar. La Biblia nos revela también, ve ahí mismo también, ahora 1 de Pedro 3, 19 y 20. La Biblia revela también que Jesucristo en los días de Noé, antes del diluvio, mientras se preparaba el arca, les predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. El Tártaro que antes se menciona es un estado de restricción que se encuentra, ahora sí, el cual se encuentra en los demonios. Están restringidos por el Tártaro. Son prisiones de oscuridad. Cuando Lucifer administraba la tierra antes de la creación del hombre, y a su tercera parte de ángeles, él podía interactuar libremente con el mundo material. Recuerden lo que dice Génesis capítulo 6. Eso es poder interactuar con el mundo material. Pero después de su rebelión, fue mandado al Tártaro. Por eso es que hoy entendamos esto. Por esas prisiones ocultas, el mundo no ha sido destruido. ¿Qué hubiera hecho ya Satanás con el mundo? Ya lo hubiera destruido. No sería lo que hoy ves. Pero ¿sabes lo triste? Cada día más y más y más seres humanos le están dando lugar a las tinieblas. Lugar a las tinieblas. Tú recuerda una cosa, no perteneces a una reunión o a un grupo o a una convención, no, tú perteneces a la iglesia de Cristo. El único lugar donde tú te vas a salvar es en la iglesia de Jesucristo. Hay otro lugar, pero ahí te va cómo. Si cuando entras le obedeces a Dios. Hace un momento, al principio del culto, Jorge dijo así, nosotros amamos la palabra de Dios, declaramos que la Biblia es el testimonio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y la obedecemos. Eso es la obediencia. Si tú vienes a visitarnos a la iglesia y así como entras, sales, no va a pasar nada. O hoy haces tu oración, ¿no? Yo voy al final a invitar a que hagan una oración. Y hoy haces tu oración, pero sales y sigues en el mundo, Satanás te arrebata la semilla. Y no te vas a salvar. Cada vez vas a estar peor. Este mundo, como hoy lo ves, cada vez va a estar peor. No creas que va a mejorar. No, 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 no. La gente está cada vez más apartándose de Cristo. No aman la verdad. No quieren dejar sus obras de pecado. Les es difícil. Por ejemplo, yo te preguntaría algo. ¿Qué te impidió estar en la oración el viernes? No lo digas, tú recuerda. ¿Es mayor? ¿O simplemente no quisiste venir?
Precisamente estábamos orando por cosas tan importantes como estas. Cosas importantes, te voy a decir por qué. Porque el enemigo sabe realmente si eres de Cristo o no. Si eres de Cristo, huirá de ti. Huirá, ni se te acerca, entiéndeme. Cada vez que más obedeces a Dios, los ángeles de Cristo se alegran y los demonios se van. ¿Y sabes qué dicen? No, este es poderoso, es de Cristo. Y habla y declara sus palabras como Cristo las declara. Tiene autoridad. No te le acerques. En cambio, otros, este va ya a la iglesia, pero no, nada más es puro cuento. Así como va, viene, en su casa parece demonio. Ya nada más le falta la cola y los cuernos. Pero de verdad parece un demonio. Se comporta como un demonio. Y el cristiano piensa, no, porque traigo mi Biblia, la voy a abrir aquí en el Salmo 91 y no pasa nada. No, sí pasa. Y sabes una consecuencia dura. Te estás engañando a ti mismo. Porque a Dios no lo vas a engañar. Nunca lo vamos a engañar. Entendamos algo que la palabra de Dios dice. Esas prisiones de oscuridad, la única forma en que pueden hacer cosas es que tú le des lugar. Mientras tú no le das lugar, no te pueden tocar. No te pueden tocar. Voy a tener que terminar, faltaban muchas cosas que quiero compartir, a lo mejor en la otra predicación lo voy a compartir, pero yo te invito a algo, mi hermano. Si eres de Cristo, vive como un hijo de Dios. Dale gloria a Dios con tu vida. Ya deja de ser el mundano que antes ser, el enojón, el pleitero, el esto. No, ya, quita la ira. La Biblia dice, desechad toda la ira, toda. No, Señor, me quiero quedar con un poquito. No, deséchala toda. Y ama. ¿Sabes que el perfecto amor qué hace? Te sabes bien la palabra, porque no la aplicas. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Para qué lo traes? Échalo fuera. El perfecto amor viene de Dios, y en el perfecto amor habita la santidad, habita la presencia, habita el poder, la luz inaccesible, la luz que recorre todas las cosas. ¿Sabes una cosa? Hay que orar y pidámosle al Señor hoy en esta hora. Señor, tu preciosa luz alumbre mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Por tu luz veré la luz. Oremos al Señor. En el siguiente mensaje voy a terminar con esta parte muy importante. Padre bendito, oramos en el Espíritu. Oramos por tu palabra. Oramos por tu iglesia. Oramos porque este mundo que está en tinieblas les resplandezca la luz de Cristo. Sean alumbrados por la luz de Jesucristo. Oramos porque en esta iglesia, Señor, tomemos decisiones importantes. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Padre bendito, te ruego que tu luz alumbre el lugar oscuro. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos que hay en el corazón. No hay ninguna cosa creada que pueda superarlo, no puede. Es la palabra la que hizo todas las cosas, lo visible y lo invisible. Padre, perdónanos cuando no hemos sido lo que tú has llamado que seamos. Tu palabra dice que tú nos has predestinado para ser salvos, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que andemos en Él, no en nosotros, sino en Cristo. Hemos sido llamados y preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Que lo entendamos, Padre. Queremos ser luz,
en las naciones. Que cuando abramos nuestra boca, traigamos bendición. Sabemos que aunque yo oro desde aquí, las cosas suceden hasta el otro extremo del mundo. Si yo oro hoy por China, sucede allí. Si oro hoy por mi familiar, sucede aquí. Porque tu palabra no está presa, tu palabra está libre. Tu palabra es poderosa y está en todo lugar. Enséñanos a entender tu palabra. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. En tu mano poderosa pongo mi vida, Señor. Guíame. Permíteme ser luz, porque somos hijos de luz. Padre Celestial, bendice esta iglesia. Bendice a cada familia, Señor, y el corazón de cada quien que está hoy para recibir. Que suceda lo que tú quieres. Aún aquellas cosas que parecen imposibles estén sucediendo hoy por tu palabra. Yo lo creo, Señor. Lo confieso y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Si hay aquí alguna persona que hoy nos visita por primera o segunda vez, y hoy la palabra de Dios ha hecho en tu vida algo, quiero decirte que no es casualidad que estés aquí. Cristo te trajo aquí. Vienes cargado, vienes triste por las cosas que has pasado. Te atormentan muchas cosas de tu pasado y de hoy, de presente. Quiero decirte, Cristo tiene un plan para tu vida. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Tienes que hacerlo hoy porque mañana es tarde. Si tú hoy decides hacerlo allí donde estás, en voz baja, en oración, pídele perdón a Cristo. Dile así: Señor Jesucristo, perdóname por todos mis pecados. Hoy has hablado a mi vida y entiendo que hay un mundo espiritual, el mundo de los espíritus. Señor, por error, por ignorancia, he cometido muchas cosas que no son agradables a Dios y he dado lugar a esos espíritus de maldad. Perdóname, Jesucristo, te lo pido. Líbrame. Lávame con tu sangre bendita que derramaste en la cruz. Purifícame y límpiame. Y en esta hora te doy mi vida, Jesús. Ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna. Enséñame tu palabra. Cámbiame. Quiero servirte de aquí en adelante el resto que me quede aquí en la tierra, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Jesucristo, por morir por mí en la cruz, para darme vida eterna. Gracias, Jesús. Padre, también oramos en esta hermosa tarde, rogándote por el próximo viernes y sábado que tus hijos estaremos yendo al retiro de matrimonios. Háblanos, tócanos, cámbianos, que nuestro matrimonio, si hoy está bien, esté mucho mejor. Si se encuentra con problemas, libéranos. Permítenos entender tu divino propósito. Te lo suplicamos, Dios eterno, guárdanos y guíanos. Llévanos y tráenos con bien. Y nuestro ruego es: bendito Espíritu Santo, danos palabra. Te lo rogamos, Altísimo Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.